Tema 4. Memoria, bases neurofisiológicas, psicopatología de la memoria e interés en el ámbito forense. Lo primero, ¿qué es la memoria? La memoria, desde una perspectiva puramente biologicista, es la facultad o la capacidad psíquica de fijar, retener, evocar y reconocer los estados de conciencia anteriores. No obstante, no se van a retener y evocar los estados de conciencia anteriores de una manera íntegra o total, es decir, no recordamos todas las vivencias y pensamientos de una manera absoluta, sino que recordamos la huella o engrama que estos dejan, el cual no suele ser del todo completo ni exacto al 100% acorde a lo realmente vivido. Se ha definido la memoria como la capacidad de fijar, retener, evocar y reconocer estados de conciencia anteriores. Es decir, se pueden distinguir 4 fases en el proceso de memoria. La primera es la fijación, que es la capacidad de registrar una experiencia en el sistema nervioso central. Le sigue la retención, es decir, que lo registrado en el sistema nervioso central permanezca en este. Una vez fijado y retenida la huella o engrama, le puede seguir la evocación. La evocación es la capacidad de elevar a la conciencia una experiencia antigua anteriormente registrada y es la etapa más fundamental. Y finalmente, la última fase consiste en reconocer adecuadamente el contenido y contexto de lo evocado. De esta forma, vemos cómo la memoria no es una capacidad simple, sino que es un proceso complejo, en el que pueden distinguirse varias fases y, en relación a estas fases, cabe hablar de distintos tipos de memoria, distinguiéndose clásicamente la memoria de fijación, la memoria de evocación, la memoria de reproducción o de reconocimiento. También existen otras clasificaciones, como la memoria a corto y largo plazo o la memoria declarativa y no declarativa. La memoria de fijación es aquella que permite el registro de lo vivido en el sistema nervioso central. Esta capacidad psíquica de fijación es mayor para determinados estímulos y menor para otros. Por ejemplo, fijamos mejor una melodía que no una sucesión de ruidos aleatorios. Por ejemplo, también si prestamos mayor atención, se fija mejor la información. También cuanto más repercute en la afectividad, más se fija esa información y sobre todo cuanto más se repite, más fácil es su almacenamiento. La memoria de evocación consiste en revivir o elevar a la conciencia un engrama previamente fijado, es decir, sería la posibilidad de recuperar un recuerdo. Finalmente, la memoria de reproducción o de reconocimiento consiste en reconocer el engrama evocado dentro de su contexto y así poder darle sentido. En segundo lugar, puede hacerse la distinción entre la memoria a corto plazo y a largo plazo. La de a corto plazo es inmediata, muy limitada y dura poco tiempo extinguiéndose rápido. La memoria a largo plazo es el sistema más importante y es en cierto modo ilimitada. En tercer lugar, se ha distinguido las modalidades declarativa y no declarativa. Esta división es la más importante, como veremos luego en las bases neurofisiológicas. La memoria declarativa es la que se adquiere de manera consciente, como pueden ser aspectos biográficos o académicos, y la no declarativa es aquella que se adquiere de una manera más inconsciente y que se evoca sin participación de la conciencia, como por ejemplo puede ser manejar un coche. Bases neurofisiológicas. Si bien el cerebro funciona como un conjunto de áreas interconectadas, hay una zona del cerebro especialmente relevante en lo que respecta a la memoria, que es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es una región cerebral fundamental para habilidades como el habla o la percepción auditiva, y además de estar muy vinculado a la afectividad, la memoria y el reconocimiento. Cada lóbulo temporal está situado en el lateral inferior del encéfalo, aproximadamente a la altura de los oídos. Asimismo, se trata de una zona con gran conexión con el sistema límbico, la cual se asocia con las emociones y estados de ánimo, y ello puede explicar cómo aquellos recuerdos con mayor carga afectiva se registren mejor en la memoria. Es necesario tener en cuenta que en realidad hay 2 lóbulos temporales, uno en cada hemisferio. Esta consideración resulta relevante ya que algunas de las funciones de este lóbulo se localizan en la mayoría de las personas en un hemisferio específico. Sin embargo,
cuando a causa de alteraciones neurológicas una parte de un lóbulo temporal deja de funcionar, estas funciones pueden llegar a ser realizadas total o parcialmente por su homólogo del hemisferio opuesto. Por otro lado, los límites del lóbulo temporal, como los de cualquier otra parte del cerebro, son muy difusos y son más bien un concepto que ayuda a ubicarse a la hora de mapear el cerebro. Dentro del lóbulo temporal existen un gran número de estructuras. Esto es así porque en esta zona de la corteza cerebral coinciden muchas interconexiones procedentes de diferentes partes del cerebro, algunas de las cuales no guardan demasiado parecido entre sí en cuanto a sus funciones. En realidad, el concepto de lóbulo temporal responde a criterios mucho más anatómicos que funcionales. Por ejemplo, en el lóbulo temporal se encuentra el área de Wernicke, asociada a la audición y lenguaje, que cuando está afectada produce que la persona no comprenda lo que oye, es decir, no se reconoce lo que se escucha. Otras áreas son el giro angular, asociado a la lectoescritura, o el giro fusiforme, asociado al reconocimiento de caras. Sin embargo, hay una zona dentro del lóbulo temporal especialmente relevante en cuanto a la memoria, que es el lóbulo temporal medial. Y de hecho, es en este área del lóbulo temporal donde aparecen las primeras lesiones en el Alzheimer, produciendo su sintomatología inicial. Por otro lado, la lesión bilateral de este lóbulo temporal medial puede dar lugar al llamado síndrome de Kluivert-Bucy, que se trata de un trastorno de la conducta frecuente en demencias y también a veces en la encefalitis herpética. Esta afectación se caracteriza por la presencia de hiperoralidad, es decir, llevarse cosas a la boca, aunque sean incluso peligrosas, también con un comportamiento dietético extravagante, sobre todo la desaparición del miedo, lo cual les puede poner en situación de peligro, y también alteraciones sensoriales e hipersexualidad. Este lóbulo temporal medial, o mejor dicho sublóbulo, se encuentra en la parte más interior de cada lóbulo temporal e incluye un sistema de estructuras anatómicamente relacionadas que son básicas para la memoria declarativa o explícita, que como hemos dicho es la que permite el recuerdo consciente de hechos y eventos, y podríamos decir que cuando hablamos de memoria, sin especificar cuál, nos referimos a la declarativa. Las estructuras del lóbulo temporal medial son tres: el hipocampo, la amígdala y la región parahipocampal. Cuando las personas hablan de la memoria, usualmente están refiriendo, como decimos, a la memoria consciente o declarativa, también llamada explícita, que está regida mayormente por las áreas anatómicas mencionadas anteriormente y sobre todo, en especial, está representada en el hipocampo. Por otro lado, el sistema de la memoria no declarativa o implícita, como el que empleamos cuando conducimos y que se relaciona con el aprendizaje más que con el concepto habitual de memoria. Este sistema de memoria está compuesta por varios sistemas cerebrales y que están en distintas partes del cerebro, que todas ellas se suelen encontrar en lo profundo dentro de la corteza cerebral, es decir, subcorticalmente, a nivel subcortical. Por ejemplo, la formación de nuevos hábitos motores y hasta cierto punto cognitivos requieren del núcleo estriado. En cambio, determinadas actividades o tareas motoras, sobre todo de tipo repetitivo, requieren del cerebelo, como por ejemplo montar en bicicleta. A este tipo de memoria no declarativa la llamamos memoria motriz. Un subtipo de memoria no declarativa es la memoria emocional, que está muy ligada a la amígdala, que como hemos visto se encuentra en el lóbulo temporal medial y está próxima al hipocampo. Dicha estructura coordina respuestas endocrinas y vegetativas en conjunto con los estados emocionales que experimenta el organismo. Por ejemplo, tras emociones intensas, tales como el miedo, esa estructura, la amígdala, coordinará la respuesta del sistema vegetativo simpático, como el aumento de frecuencia cardíaca, el temblor, etc. Tal vez uno de los hallazgos más relevantes relacionado con la amígdala es que una vez se crean las conexiones neurales asociadas a un evento psíquicamente traumático, estas conexiones quedan grabadas en la amígdala a lo largo de la vida. Por ejemplo, imagine que usted sufre un accidente automovilístico y queda atrapado dentro del auto, golpeado y con el sonido de la bocina de fondo, ya que su frente quedó pegada a la bocina del auto. Este ejemplo sirve para demostrar cómo tras este evento traumático, su amígdala asociará el sonido de la bocina con el accidente o evento estresante.
Desde ese momento en adelante, cada vez que se escuche una bocina de un coche, se podría reexperimentar la sensación de miedo y sus manifestaciones físicas tales como el aumento en la presión arterial, el pulso aumentado, aumento de la frecuencia respiratoria y de la tensión muscular. Y esa memoria está mediada por la amígdala y no es dependiente del hipocampo, implicando que para que una persona experimente una ansiedad intensa tras el sonido de una bocina, no es necesario que se tenga un recuerdo consciente del evento, sino que actuaría este sistema de memoria de una manera totalmente inconsciente. Esta es una de las primeras evidencias que sugiere que los sistemas de la memoria inconsciente y de la memoria consciente trabajan de forma separada pero paralelamente, y tiene interés de cara a entender el trastorno de estrés postraumático. El último tipo de memoria no declarativa o inconsciente es el llamado priming, que no tiene mucho interés médico, pero sí en otros campos como el neuromarketing. El fenómeno del priming explica cómo una determinada respuesta o elección a veces queda condicionada de manera inconsciente por un determinado recuerdo o estímulo previo. Haciendo un resumen de lo anterior, podemos esquematizar las bases neurofisiológicas de la memoria de la siguiente manera. Hay dos sistemas de memoria independientes e interrelacionados entre sí, el declarativo o consciente y el no declarativo o inconsciente. El declarativo podría decirse que es la memoria normal, como la que permite explicar este tema o la que me permite recordar cualquier dato o acontecimiento, y su estructura fundamental es el hipocampo dentro del lóbulo temporal medial. Por otro lado está la memoria no declarativa o inconsciente, que presenta varios subtipos a su vez. La no declarativa procedimental, para hábitos y destrezas, como por ejemplo conducir, se correlaciona con el núcleo estriado a nivel subcortical. La memoria emocional, que por ejemplo tiene interés en el trastorno de estrés postraumático, se relaciona con la amígdala. La memoria motriz, que permite montar en bicicleta, se asocia al cerebelo y finalmente está el subtipo del priming. Ahora pasaremos a la psicopatología de la memoria. A continuación se explicarán los trastornos de la memoria que ya podemos dividir en dos tipos, cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos se caracterizan normalmente por la disminución del nivel de la memoria, las llamadas amnesias, aunque en menor medida también existen las hipermnesias, y los cualitativos constituyen las llamadas anomalías del recuerdo y del reconocimiento. Amnesias. El término amnesia, de origen griego y que podría traducirse como olvido, aborda un grupo extenso de alteraciones de la memoria. Seguidamente se ahondará en cada una de ellas. En primer lugar, amnesia retrógrada o de evocación. La amnesia retrógrada es quizá el problema de memoria más conocido. Se describe como una dificultad específica para evocar sucesos del pasado, pero manteniéndose inalterada la capacidad de crear nuevos recuerdos. Afecta sobre todo a la información episódica o, lo que es lo mismo, a los hechos vividos, mientras se mantiene la semántica, la procedimental, etc. Suele ser una de las múltiples consecuencias derivadas de los traumatismos cerebrales o de enfermedades demenciales que afectan a amplias regiones del sistema nervioso. En segundo lugar, la amnesia anterógrada o de fijación. La amnesia anterógrada es un compromiso de la memoria que se caracteriza por la dificultad o imposibilidad de generar nuevos recuerdos a partir de un momento concreto. Así pues, lo que se altera es la consolidación, o el proceso que transfiere información del almacén a corto plazo hasta el almacén a largo plazo, donde queda fijada durante más tiempo. El recuerdo del pasado se mantiene intacto. Las lesiones cerebrales en las estructuras hipocampales se han asociado consistentemente a este tipo de problemas, así como el abuso de drogas o de determinados fármacos, como el alcohol, las benzodiazepinas, etc. La amnesia mixta o retroanterógrada es aquella en la que se afectan conjuntamente la anterógrada y retrógrada, como sucede en las demencias. En cuarto lugar, la amnesia global transitoria. Este tipo de amnesia es muy frecuente en personas mayores que ingresan en un hospital. La amnesia global transitoria es un síndrome clínico caracterizado por la pérdida de memoria de forma aguda, normalmente en personas mayores de 50 años, con una duración de menos de 24 horas y sin ningún tipo de daño neurológico acompañante. La persona
Conserva relativamente bien el conocimiento personal, pero con fallos importantes en la memoria anterógrada y retrógrada. Lo normal es que haga múltiples preguntas y de manera repetida sobre el tiempo, espacio y situación actual, como ¿dónde estoy?, ¿qué día es?, ¿cómo he llegado? Finalmente, se trata de un episodio autolimitado, hasta que la persona termina orientándose en su propia persona, tiempo y espacio. Amnesia lacunar. La amnesia lacunar describe la imposibilidad de acceder a la información sobre sucesos o periodos específicos, con unas coordenadas temporales muy concretas. La persona podría recordar todo aquello que sucedió tanto antes como después de los hechos, pero nunca lo que ocurrió durante estos mismos, de una manera específica y concreta en el tiempo. Se relaciona con la alteración puntual del nivel de atención o con estados alterados de conciencia como el coma, pero también es común en accidentes cerebrovasculares y traumatismos, incluso en el brote psicótico. En siguiente lugar, la amnesia postraumática. La amnesia postraumática tiene una etiología evidente, un golpe en la cabeza. Se puede manifestar de formas diversas, aunque suele tener una presentación clínica similar a la que se ha descrito en las anterógradas retrógradas. La amnesia funcional. La amnesia funcional describe toda alteración de la memoria para la que no puede filiarse causa orgánica después de llevar a cabo todo tipo de exploraciones, incluyendo las de neuroimagen. Digamos que en cierto modo es un diagnóstico de exclusión. La etiología de la amnesia funcional suele ser psicogénica, por ejemplo la que puede darse en una fuga disociativa. Finalmente, la amnesia infantil. Digamos que la amnesia infantil es un fenómeno común que sucede en todas las personas, ya que ninguna persona puede recordar su infancia durante los primeros años de vida. Y esto es resultado de un desarrollo neurológico incompleto durante estos primeros años de vida. En este fenómeno se encuentra implicada la deficiente maduración del hipocampo y es por ello que no podemos recordar datos sobre nuestros primeros años de vida. Sin embargo, el desarrollo temprano de la amígdala sí puede hacer que recordemos determinados hechos y les carguemos de emociones, aunque debido a que el hipocampo no estaba madurado no podemos recordar los hechos con exactitud. Es por este motivo que, a pesar de que no se pueda recordar lo sucedido durante los primeros años de vida, sí nos puede afectar a nivel emocional. Trastornos cualitativos de la memoria. Entre los trastornos cualitativos están las dismnesias y las paramnesias. La dismnesia es la dificultad para evocar un engrama en un momento determinado. No tienen por qué ser necesariamente patológicas, es la típica situación de tener algo en la punta de la lengua. Las paramnesias sí tienen más interés. En ellas se produce un falseamiento o distorsión de la memoria debido a la inclusión de falsos detalles o a una incorrecta ubicación en el tiempo y lugar. Hasta cierto punto pueden ser normales, no obstante en determinadas ocasiones son totalmente patológicas. Pueden diferenciarse dos tipos de paramnesias, las paramnesias de distorsión del reconocimiento y las de distorsión del recuerdo. Primero se explicarán las paramnesias de distorsión del reconocimiento, las cuales consisten en identificaciones erróneas de acontecimientos vividos, destacando el déjà vu, el jamais vu y la criptopnesia. El déjà vu es una sensación muy conocida, ya que prácticamente todos hemos podido vivirla en alguna ocasión. Se trata de la percepción de que una situación novedosa se siente de una gran familiaridad, como si no fuera la primera vez que se transita por ella. En un lenguaje coloquial tiende a expresarse como esto me suena o yo he estado aquí. Con los años se han postulado numerosas hipótesis para explicarlo, desde espirituales a propiamente científicas, aunque el motivo por el que ocurre el déjà vu todavía no está claro. En los últimos tiempos se ha destacado su concurrencia junto a trastornos psiquiátricos, fundamentalmente la despersonalización, así como en el contexto de epilepsias o lesiones en la corteza temporal. En el supuesto de las personas sin patología reviste mucha mayor brevedad y una menor intensidad. En relación con el déjà vu hay un fenómeno parecido que es la paramnesia reduplicativa. La paramnesia reduplicativa se presenta frecuentemente en el síndrome de Korsakoff, en algunos alcohólicos y en ciertos estados confusionales.
En la paramnesia de Korsakov, el sujeto cree erróneamente haber vivido con anterioridad determinados acontecimientos y haber conocido incluso a determinadas personas cuando realmente nunca tuvo esa experiencia. Por ejemplo, un paciente que asegura reconocer un hospital y a todo el personal sanitario y sin embargo es su primer ingreso. El jamais vu, o nunca visto, es el opuesto al déjà vu. Aquí la persona no reconoce como familiar una situación que ya había vivido. Y en último lugar, la criptomnesia, que ha sido un trastorno típico de artistas. La persona tiene un recuerdo oculto en la conciencia que no sabe que lo tiene y le influye en su creación artística, de modo que acaba plasmando esos recuerdos, por ejemplo en cuadros o canciones, y puede incurrir en plagio sin darse cuenta. Las paramnesias de distorsión del recuerdo suelen tener más interés forense y una clínica más florida. Puede destacarse la confabulación, la pseudología fantástica y las paramnesias delirantes. En primer lugar, la confabulación. Consiste en la falsificación de la memoria que sucede en un estado de conciencia lúcida. Esa falsificación de la memoria se suele asociar a las amnesias orgánicas y es típica del síndrome de Korsakov. Y de hecho esa confabulación puede dar lugar incluso a una paramnesia reduplicativa, como hemos visto antes. La confabulación también puede darse en los síndromes demenciales, al intentar rellenar las lagunas de los recuerdos. En segundo lugar, la pseudología fantástica, que es distinta a la confabulación. Aquí la persona llega a creerse sus propias fantasías y se relaciona con la histeria. Finalmente, las paramnesias delirantes son muy frecuentes y son frecuentes tras la eclosión de un delirio en el que se distorsiona, además de la percepción de realidad, también los propios recuerdos, falsificándolos. Y finalmente, el interés en el ámbito forense. La valoración de la memoria debe formar parte de cualquier exploración mental, sobre todo en las incapacidades civiles por deterioro cognitivo o en la imputabilidad, para saber si la persona recuerda los hechos que se le imputan. Además, la situación de vulnerabilidad es un agravante específico de algunos delitos, y el hecho de sufrir un deterioro cognitivo importante con fallos en la memoria importantes puede hacer que dictaminemos que una persona está en especial situación de vulnerabilidad. También puede ser esencial evaluar la memoria cuando se sospeche que ésta puede estar afectada y que esté alterando declaraciones o testimonios de personas como por ejemplo con cierto deterioro cognitivo y que estén rellenando las lagunas de sus recuerdos con detalles irreales. Por último, hay veces que es importante distinguir ante qué tipo de trastorno de la memoria estamos, es decir, si es orgánico, psicógeno, facticio o simulado. La mayoría de los mencionados son de etiología orgánica, como la demencia o el síndrome de Korsakov, pero hay veces que son de origen psicógeno, la llamada amnesia psicógena, debido a un estado emocional, como por ejemplo puede darse al intentar olvidar recuerdos muy desagradables y falsear esos huecos, tratándose así de un fenómeno inconsciente e indeliberado. Se distingue así del trastorno facticio, en el que de una manera deliberada y sin la motivación de obtener beneficio, se distorsionan los recuerdos, por ejemplo, para poder asumir el rol de enfermo, como puede suceder en la histeria. Y finalmente la simulación, en la que la persona puede relatar de una manera deliberada, al igual que en el facticio, pero en este caso sí con la intención de obtener un beneficio y por lo tanto lo hace de manera consciente. Por ejemplo, una persona que ha cometido un delito y dice no recordar nada por estar bajo la influencia del alcohol cuando sí recuerda los hechos.